¿Estás buscando un equipo gaming con las mejores especificaciones del mercado, tanto en procesador como en gráfica, con el respaldo de Intel y Nvidia respectivamente? Pues quédate con nosotros porque tenemos el Asus ROG Strix Scar 18 en su versión 2024 y te aseguro que esta bestia te va a flipar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Vuelven a empezar a llegar con cuentagotas los portátiles gaming de Asus ROG a nuestro canal de YouTube y comenzamos por lo que para nosotros tiene pinta de ser la auténtica bestia de este año, el Asus ROG Strix Scar 18 en su versión 2024, que además nos llega para review con el modelo más alto de gama, contando con el procesador más bestia para portátiles de Intel y la gráfica más salvaje de Nvidia, siendo un 14900 HX con una 4090 y una estética simplemente top que, como bien sabéis, ha caracterizado a esta serie de portátiles ROG Strix Scar desde que por lo menos nosotros tenemos uso de razón y hemos podido hincarle el diente. Como de costumbre, comenzamos con las especificaciones técnicas. Como hemos dicho, nos llega con un 14900 HX, un procesador dotado de 24 núcleos, de los cuales son 8 Performance Cores y 16 Efficient Core, contando con 32 hilos y la frecuencia de 5,6 GHz en su modo Boost y una caché de 36 megas. A esta bestia le acompaña la Nvidia GeForce 4090 con un total de 16 GB de VRAM GDDR6 y 64 GB de RAM DDR5 a 5600, contando con un panel con resolución QHD 2560 x 1600 y 240 Hz, con un tiempo de respuesta de 3 milisegundos, 500 nits de brillo y una cobertura del 100% del espectro de CIP3, contando para almacenamiento con un RAID SSD NVMe PCI Express 4 de 2 teras, una batería de 90 vatios hora, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, dos USB Type-A 3.2 generación 2, un Type-C USB 3.2 generación 2 con DisplayPort 1.4 y Power Delivery de 100 vatios, un Type-C de Thunderbolt 4 con DisplayPort 1.4, conexión LAN, un HDMI 2.1 FRL y un jack de audio. Como veis, en lo referente a especificaciones técnicas tenemos una auténtica bestia que nos llega con lo más potente del mercado, la mejor conectividad, la posibilidad de ser cargado vía USB Type-C con hasta 100 vatios de Power Delivery y, en resumidas cuentas, lo mejor que podemos encontrar. Encontrando dos versiones de panel, en nuestro caso nos ha llegado la más top, que lo detallaremos a continuación, por lo que se puede decir que estamos analizando el modelo tope de gama dentro de los Asus ROG Strix Scar 18 de 2024. Además, al igual que en el modelo de 2023, llega con interruptor MUX y soporte para Nvidia Advanced Optimus, que permite activar o desactivar manualmente los gráficos integrados del procesador para que vayan directamente los fotogramas desde la GPU a la pantalla, evitando esa latencia. Además cuenta con la función Advanced Optimus, que permite cambiar entre los gráficos integrados del procesador y los de la gráfica sin necesidad de reiniciar el equipo. Para refrigerar todo esto volvemos a encontrar la solución térmica ROG Intelligent Cooling, aunque como bien sabéis se adapta o evoluciona para cada dispositivo, para cada portátil. Cuenta con obviamente una solución de refrigeración totalmente personalizada dependiendo de los componentes que tenga en su interior. Se vuelve a implementar el metal líquido Conduct Now de Thermal Grizzly y la tecnología Trifan, que dirige el aire a través de recortes calculados con precisión en el chasis para mandar el aire directamente a los componentes más demandantes de refrigeración. Un tercer ventilador también ayuda a enviar el calor adicional de la gráfica directamente a los disipadores térmicos, manteniendo la mejor refrigeración, volviendo a implementar los ventiladores Airflow de 84 aspas que, como bien sabéis, cuentan con una eficacia brutal, con una sonoridad bastante comedida. También se implementa la tecnología denominada Full Surround Vents, que es un módulo totalmente de cobre del doble del tamaño que un disipador normal, que cubre toda la trasera del dispositivo, implementando un total de 414 aletas de cobre de 0,1 milímetros para mejorar la densidad de aletas y ofrecer una menor resistencia al aire. También vuelve a contar con los diferentes modos de funcionamiento dependiendo de si lo preferimos silencioso, en modo rendimiento
o configurarlo de forma manual. Una vez hemos visto el corazón o las especificaciones más técnicas del portátil, vamos a pasar a verlo físicamente. Encontramos nuevamente un diseño que se asemeja muchísimo a los SCAR del año pasado, contando con una cubierta rematada en metal con el logotipo de Asus ROG retroiluminado y la rejilla trasera, que es en formato transparente, cuenta con una barra LED configurable de retroiluminación para darle ese toquecito gamer que tanto nos gusta. Vuelve a contar dentro de esa barra LED trasera con una zona, un embellecedor retirable, intercambiable por otro que viene en el equipo, aunque como bien sabéis esto también se puede imprimir en 3D si quieres hacerte el tuyo personalizado. Una vez abrimos la tapa nos encontramos con el que, si dejamos a un lado todo el corazón de este portátil, es para nosotros el gran descubrimiento o una de las principales ventajas de este portátil gaming, que es su panel ROG Nebula HDR Mini LED con resolución QHD a 2560 x 1600, llegando a los 240 Hz y con un tiempo de respuesta de tan solo 3 milisegundos, cobertura del 100% del espectro de CP3 y un brillo de 500 nits, contando con la tecnología Dolby Vision que ajusta dinámicamente el brillo, el color y la nitidez de cada frame del vídeo para que coincida con el de la pantalla y obtener la mejor calidad de imagen. ¿Y qué os vamos a decir de la tecnología Mini LED? Que a fin de cuentas lo que hace es trasladarnos la experiencia de ese OLED con unos negros más puros, más profundos, que nos va a permitir ver muchísimo mejor sin ese aspecto lavado de los LCD en las escenas oscuras, bien sea del gaming o de nuestra serie o película favorita, permitiendo distinguir más detalles en esos entornos oscuros, lo cual, aparte de permitirnos disfrutar de esos negros más profundos cuando estemos reproduciendo contenido multimedia, nos va a permitir ver más detalles en los escenarios oscuros y poder, por ejemplo, encontrar a ese campero que tenemos escondido en la zona oscura del mapa. Si pasamos a la zona inferior encontramos una línea que divide el panel en dos, dando un detallito estético, y el teclado vuelve a ser el mismo que el SCAR del año pasado, contando con un recorrido de 2 milímetros para proporcionar una experiencia satisfactoria y cómoda durante cada pulsación, con 5 teclas de acceso directo programables en la parte superior izquierda y un trackpad de 126,9 x 84 milímetros más amplio y que nos transmite esa misma sensación de precisión, de fácil deslizamiento y en resumidas cuentas, una gran experiencia de uso que nos trasladó el del año pasado, pero con un 10% más de superficie para poder controlar nuestro puntero con mayor fluidez. En lo referente al audio encontramos dos altavoces alimentados por Smart Amp, que ofrece un sonido con hasta 2,8 veces más volumen, graves 3 veces más potente y hasta 3 veces el rango dinámico que la competencia, optimizado por la tecnología Dolby Atmos para ofrecer un audio equilibrado y multidimensional. También tenemos la tecnología Two-Way Noise Cancelling, que permite implementar a través de un motor de inteligencia artificial eliminar el ruido que captan nuestros micrófonos y también el del otro integrante de la conversación para obtener unas comunicaciones mucho más claras, limpias y poder comunicarnos en resumidas cuentas con mayor fluidez. Dicho todo esto, mientras vais viendo los resultados de los diferentes test sintéticos, que ya os adelanto que es una auténtica pasada, vamos a la experiencia de uso y conclusiones. ¿Qué os vamos a decir de un equipo que tiene el procesador más potente del mercado, la gráfica más potente del mercado, aumenta tanto en capacidad como en rendimiento de memoria RAM, tiene una solución de almacenamiento súper rapidísima y un panel simplemente bestial? A todo esto hay que sumar una solución térmica que mantiene perfectamente refrigerado el equipo, incluso en las peores condiciones de uso, dentro de lo normal, con una sonoridad bastante comedida, obviamente audible cuando le estamos dando caña a tope al equipo, como en cualquier portátil, y una batería que nos da suficiente autonomía dentro de lo que podemos esperar de un equipo con ese procesador y esa gráfica, que prácticamente necesita una central nuclear para funcionar, una autonomía bastante razonable, incluso dándole cañita al equipo. A esto hay que sumarle todo el ecosistema de software que tiene Asus ROG tras de sí y unos materiales de fabricación, acabados y estética simplemente insuperables. Tenemos por tanto el que para nosotros, y a pesar de que estamos en febrero, podría postularse como el mejor equipo gaming portátil dentro de ROG e incluso fuera de todo 2024.
Por todo esto, obviamente, a sabiendas de que es un equipo extremadamente caro, tenemos lo mejor del mercado en todos los ámbitos y esto hay que pagarlo, chavales. Le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio, sí, porque es muy caro, pero es que tienes lo mejor a este Asus ROG Strix Scar 18 en su versión 2024. Como siempre, muchas gracias por haber visto todo el vídeo, agradecemos el feedback en forma de pulgarcitos o me gustas, pulgarcitos bien arriba, y estamos dispuestos a solucionar cualquier tipo de duda en el cajón de comentarios. Tenéis review escrita cuyo link está en la descripción del vídeo. Muchas gracias nuevamente por haberlo visto enterito y un saludo.